En una tarde abrasadora en Montana, un cachorro de pastor alemán apareció en los límites de una residencia de ancianos abandonada, cojeando gravemente con 3 patas. Sus costillas se transparentaban a través del pelaje enmarañado. Tenía la espalda cubierta de heridas recientes. Un collar se le había incrustado tan profundamente en el cuello que le había cortado la piel y la carne. Durante 3 días, los viajeros lo habían visto intentar acercarse a la gente, solo para ser rechazado a patadas, ahuyentado o ignorado por completo. Pero cuando Tom Whitmore, de 72 años, salió al porche, agotado y solo, el cachorro hizo algo inesperado. No pidió comida. Se sentó frente al anciano que lloraba, levantó lentamente una pata ensangrentada y la colocó suavemente sobre la mano temblorosa de Tom. En ese momento, 2 almas rotas se reconocieron mutuamente. Lo que sucedió a continuación conmocionaría a toda una comunidad y revelaría secretos que 3 generaciones habían estado ocultando desesperadamente. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 6 meses antes de que Tom Whitmore encontrara a Capitán, su vida era muy diferente. A sus 72 años, era un hombre forjado por sus manos, con palmas callosas que habían dado forma a la madera para construir hogares, dedos que conocían la veta del roble y el pino como viejos amigos. Su cabello plateado aún conservaba restos del color marrón arena que había tenido en otro tiempo, y su esbelta figura llevaba las marcas de toda una vida dedicada a levantar, martillar y construir. Pero sus ojos, antes brillantes y decididos, se habían apagado y se habían vuelto más tranquilos, más resignados. Había estado casado con Helen durante 47 años antes de que el cáncer de páncreas se la llevara. Ella había sido enfermera en la residencia de ancianos Meadowbrook, el mismo edificio que Tom había construido con su propio equipo en 1985. Se conocieron cuando él estaba instalando las barandillas en los pasillos, y ella se burló de él por medir 2 veces y cortar solo una. Habían pasado 5 años desde su muerte y Tom seguía poniendo la mesa para 2 casi todas las mañanas antes de acordarse. Su casa de 3 dormitorios era un monumento a su vida juntos, cada viga, cada junta, cada marco de ventana instalado por sus manos. La hipoteca se había pagado hacía 20 años. Había estimado su valor en unos $180,000, aunque rara vez pensaba en ello. Era su hogar, no un activo. Sus ingresos consistían únicamente en la seguridad social, $847 al mes. Apenas le alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Lo que sus hijas no sabían, lo que nadie sabía excepto su médico, era que 4 meses atrás, a Tom le habían diagnosticado demencia en fase inicial. El neurólogo había sido muy claro al respecto. Pérdida progresiva de memoria, desorientación, incapacidad eventual para reconocer a sus seres queridos. El padre de Tom había muerto de la misma manera, pasando sus últimos 3 años sin reconocer a sus propios hijos. La idea aterrorizaba a Tom más que la muerte misma. Tomó una decisión ese día en la consulta del médico. No se lo diría a Sarah y Emma. Ellas tenían sus propias vidas, sus propias luchas. No se convertiría en una carga para ellas, así que había desarrollado sistemas. Notas adhesivas cubrían sus paredes con recordatorios. Un pastillero con cada día claramente etiquetado. Un diario donde anotaba lo que sucedía cada día para poder leerlo a la mañana siguiente cuando le fallara la memoria. Tom también había sido adiestrador canino en Vietnam, emparejado con un pastor alemán llamado Buddy, que le había salvado la vida al alertarle de un cable trampa que Tom no había visto. Buddy había recibido una metralla destinada a él. Tom llevó esa deuda toda su vida, sintiendo siempre que le debía algo a la raza que le había dado un futuro. Ahora, viviendo solo en la casa que había construido, viendo cómo su mente lo traicionaba lentamente, Tom se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de saldar esa deuda. No sabía que en 6 meses, un maltrecho cachorro de pastor alemán le daría exactamente esa oportunidad. Tom se despertó esa mañana en la antigua sala de personal de la residencia de ancianos Meadowbrook, un lugar que llevaba 3 meses abandonado. El edificio estaba vacío y frío, sin electricidad ni calefacción, y programado para su demolición en 6 semanas. Les había dicho a todos que se quedaba para cuidar el jardín, una excusa razonable que nadie cuestionó demasiado. La verdad era más simple y más dolorosa. No tenía ningún otro lugar a donde ir sin admitir que estaba fallando. Preparó café instantáneo en un hornillo de camping, con la llama azul silbando en la silencio.
En la pared junto a su cama improvisada había notas adhesivas cubriendo toda la superficie disponible. Tomar pastillas. 8 a.m. El miércoles es día de basura. El número de Sara, 406-555-0147. Las revisaba metódicamente, un ritual que le mantenía anclado a la realidad. El desayuno consistía en sopa enlatada que comía fría para ahorrar propano. Se sentó en una pequeña mesa puesta para dos por costumbre, con la foto de Ellen apoyada contra el salero. «Buenos días, cariño», le dijo a la imagen. «Aquí estamos en el día 87. Las niñas están bien, creo». Su voz resonó en la habitación vacía antes de darse cuenta de que estaban posadas en su cabeza. El momento de confusión lo dejó conmocionado. Se miró en el espejo agrietado del baño y vio el rostro de su padre mirándole fijamente, la misma expresión de desconcierto que tenía su padre en la residencia de ancianos antes de morir sin reconocer a nadie. Alrededor de las 11, Tom oyó un gemido cerca del contenedor de basura detrás de la propiedad. Investigó con cautela y encontró un cachorro de pastor alemán escondido debajo de un camión de mantenimiento abandonado. El perro tenía tal vez 8 meses, pero estaba gravemente desnutrido, parecía más bien de 5 meses. Su pelaje rojizo estaba enmarañado con espinas, barro y lo que parecía sangre seca. Tom se arrodilló lentamente, dándose cuenta del horror del estado del animal. La pata trasera derecha estaba en un ángulo extraño, lo que sugería una fractura mal curada. El ojo izquierdo estaba completamente cerrado por la inflamación, infectado y lloroso. Alrededor del cuello del perro, un collar se había incrustado en la piel, creciendo en la carne por haberlo llevado demasiado tiempo mientras el cachorro crecía. Tom podía ver cicatrices de quemaduras de cigarrillos en la espalda del perro, 5 o 6 marcas circulares colocadas deliberadamente. Las almohadillas de las patas estaban desgarradas y sangrando. «Hola, amigo», dijo Tom suavemente, extendiendo la mano. El cachorro se arrastró hacia atrás, temblando violentamente, y Tom vio algo en esos ojos asustados que le resultó familiar. La mirada de alguien que había sido herido por las mismas personas que deberían haberlo protegido. Tom no insistió. Retrocedió y volvió a su habitación a por un bocadillo y un cuenco de agua. Dejó ambos a unos 3 metros del camión y se retiró a observar desde una ventana. El cachorro no se movió hacia la comida, a pesar de que estaba claramente muerto de hambre. Observaba las ofrendas como si fueran trampas. Esto se convirtió en su patrón. Día 1. Tom dejó la comida a 3 metros de distancia y se escondió dentro, observando a través de la ventana cómo el cachorro finalmente se arrastraba hacia adelante para comer, mirando en todas direcciones como un animal presa antes de devorar la carne. Día 2. Tom movió la comida a 2,5 metros y se sentó cerca con un periódico, sin establecer contacto visual. El cachorro se acercó, pero no comió. Tom habló en voz baja, más para sí mismo que para el perro. «Lo sé, chico. La confianza es difícil, especialmente cuando se ha roto». Se encontró compartiendo cosas que nunca había dicho en voz alta, sobre Ellen, sobre el olvido, sobre el miedo y la soledad. Las orejas del cachorro se animaron al oír ciertas palabras. Familia, solo, miedo. El tercer día, Tom colocó la comida a solo 1,5 metros de distancia y se sentó de espaldas. Sintió una nariz húmeda tocar su codo y se quedó paralizado. El cachorro retrocedió, pero no corrió muy lejos. «No te haré daño», susurró Tom. «Te lo prometo. Sé lo que es estar asustado y solo». Esa tarde, Tom se sentó en los escalones del porche con la foto de Ellen, hablándole de sus fracasos como padre, de perder la cabeza, de tener miedo. Perder la cabeza, tener miedo. Por primera vez desde su funeral, 5 años atrás, comenzó a llorar. No eran las lágrimas silenciosas que había derramado a solas, sino profundos sollozos que le sacudían el cuerpo y que había reprimido durante media década. No se dio cuenta de que el cachorro lo observaba desde 5 metros de distancia. Pero algo cambió en la comprensión del joven perro. Reconoció el dolor en otro ser vivo. A pesar de su propio sufrimiento, a pesar de todas las razones para mantenerse alejado de los humanos, el cachorro tomó una decisión. Cojeó hacia Tom con 3 patas, manteniendo cuidadosamente la herida alejada del suelo, y se sentó directamente frente a él. Tom levantó la vista a través de sus ojos nublados por las lágrimas y vio al cachorro de pastor alemán sentado justo delante de él. El perro esperó hasta que sus miradas se cruzaron y, entonces, lentamente, deliberadamente, levantó su pata delantera derecha y la colocó sobre la mano curtida y callosa de Tom. La huella dejó sangre y suciedad en su palma, pero Tom no se movió.
Miró fijamente esa pequeña pata descansando sobre su mano, el ojo sano mirándolo sin miedo, solo con comprensión. No era un perro pidiendo comida. Era algo completamente diferente. El lenguaje corporal del cachorro transmitía consuelo, no una petición de comida. Era algo completamente diferente. El lenguaje corporal del cachorro transmitía consuelo, no lo pedía. Un pequeño gemido escapó de su garganta, no por dolor, sino por empatía. En ese momento, Tom lo entendió. «No me estás pidiendo que te salve», susurró. «Me estás pidiendo que te deje salvarme». Acercó al perro a él y el cachorro no se resistió. Ambos temblaban uno contra el otro, dos almas rotas que encontraban un consuelo inesperado. «Está bien, chico», dijo Tom con voz ronca. «Está bien. Lo resolveremos juntos». Miró la postura del perro, la forma en que se había acercado con tanta dignidad a pesar de todo. «Pareces un capitán, alguien que marca el camino. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes guiarme a través de esto?» A la mañana siguiente, Tom examinó las heridas de Capitán a plena luz del día y sintió que se le revolvía el estómago. El collar incrustado debía ser extraído quirúrgicamente, la infección ocular requería antibióticos inmediatos, o el cachorro perdería la vista de forma permanente. La pata le causaba un dolor constante y nunca se curaría adecuadamente sin intervención. Tom llamó al veterinario local. «La consulta inicial cuesta $150», dijo la recepcionista. «La cirugía cuesta entre $1.200 y $1.800, dependiendo de la complejidad». Tom miró su cartera. ¿$23? Su cuenta corriente permanecería vacía durante 10 días más, hasta que le ingresaran la seguridad social. No podía pedírselo a sus hijas. Sabía que estaban pasando apuros, aunque no le hubieran dicho cuánto. Hacía años que había cortado sus tarjetas de crédito, después de que las deudas médicas de Helen casi los arruinaran. Se encontraba en una encrucijada que nunca había imaginado. Opción 1. Entregar a Capitán al control de animales, donde un perro herido y traumatizado probablemente sería eutanasiado en cuestión de días. Opción 2. Ver sufrir a Capitán y posiblemente morir porque no tenía dinero. Opción 3. Exponer su desesperada situación a sus hijas, admitiendo que vivía en un edificio abandonado sin recursos. Tom se dirigió a su dormitorio y abrió la pequeña caja de madera que había sobre la cómoda, la que contenía el anillo de boda de Helen, el único objeto de valor que le quedaba. Le temblaba la mano mientras lo sostenía a contraluz. Que contenía el anillo de boda de Helen, el único objeto de valor que le quedaba. Le temblaba la mano mientras lo sostenía a contraluz. La sencilla alianza de oro con su modesto diamante había estado en su dedo durante 47 años. En la casa de empeños del centro, el corredor examinó el anillo con su lupa. «Puedo darle 350. Necesito 400», dijo Tom, con voz apenas firme. «Por favor». El corredor miró hacia afuera, donde esperaba Captain, visible a través de la ventana. «¿Es tu perro?» «Ahora sí». El corredor estudió el rostro de Tom durante un largo momento. 375, oferta final. Tom aceptó, deslizando el anillo por el mostrador y sintiendo que acababa de traicionar la memoria de Helen. Al salir, se tocó el dedo anular desnudo. «Lo siento, cariño», susurró, «pero tú habrías hecho lo mismo». En la clínica veterinaria Parkside, Ladra. Rebecca Williams examinó a Capitán con manos delicadas. Su expresión se ensombreció al catalogar las lesiones. «Señor Whitmore, tengo que preguntarle, ¿de dónde sacó a este perro?» «Lo encontré abandonado detrás de Meadowbrook». Ladra. Williams buscó un microchip y lo encontró. Su búsqueda en la computadora reveló que el dueño registrado era David Foster, de Billings, Montana. El propósito original era que fuera un perro de terapia en formación, un programa de cuidado de la memoria. Estado, en expulsado del programa, problemas de comportamiento. Tom contuvo el aliento. ¿Para qué estaba entrenado? Cuidado de la memoria, esquivó. William dijo con cuidado. Los perros como Capitán están entrenados específicamente para ayudar a pacientes con demencia y Alzheimer. Pueden detectar la pérdida temprana de memoria, cambios en la rutina, angustia emocional. Los mejores suelen considerarse demasiado sensibles para trabajar en instituciones. Reaccionan a cosas que otros perros pasan por alto. Ella miró directamente a Tom. «Señor Whitmore, ¿quiere decirme algo?» Las paredes que Tom había construido cuidadosamente se derrumbaron. Lo admitió todo. El diagnóstico de demencia, ocultárselo a sus hijas.
Vivir en una residencia de ancianos abandonada, empeñar el anillo de su esposa por un perro que conocía desde hacía 4 días. ¿Eso me vuelve loco?, preguntó. Oh, ya estaba loco. La máscara profesional de la DRA. William se suavizó. Mi padre tenía Alzheimer, lo entiendo. Le ofreció un plan de pago, $100 al mes hasta saldar la deuda. Pero, señor Whitmore, tiene que decírselo a sus hijas. Se merecen saberlo. Tom se negó. Ellas tienen sus propios problemas. No quiero que tengan otro más. Doctora. Williams realizó una cirugía de emergencia esa tarde, extirpando el collar incrustado y revelando el tejido infectado que había debajo. Limpió la infección ocular, salvando la visión de Captain, aunque siempre le quedaría una cicatriz. Le recetó antibióticos y analgésicos y le enseñó a Tom cómo cuidar las heridas. Este perro es especial, dijo. Es esencialmente un perro de alerta médica. Sentirá cuando tenga episodios de confusión. No lo ignore cuando intente ayudarle. Esa noche, Tom se despertó a las 3 de la madrugada completamente desorientado. No reconocía la habitación, no sabía cómo había llegado allí. El pánico se apoderó de él. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Helen? Helen. Salió tambaleándose al pasillo del Maria, edificio abandonado, cada vez más aterrorizado con cada paso que daba. No sé dónde estoy, no sé cómo he llegado aquí. A pesar del dolor de su reciente operación, Captain lo siguió. Agarró suavemente el pantalón de Tom y tiró de él. Tom, confundido y asustado, intentó apartarlo. Vete. ¿De quién eres? El capitán se negó a rendirse. Ladró una vez, con firmeza pero sin agresividad. Y luego se sentó directamente en el camino de Tom, bloqueándole el paso. Hizo contacto visual, y algo en esa mirada fija le hizo reconocerlo. El capitán puso su pata sobre el pecho de Tom, y el contacto físico le devolvió la claridad. ¿Capitán? Tom respiró. ¿Es eso? ¿Cuándo? Miró a su alrededor, tratando de recordar dónde estaba. Lo había olvidado otra vez. ¿Cuánto tiempo esta vez? El capitán lo llevó de vuelta a su habitación y se sentó junto a la pared de notas adhesivas. Durante las semanas siguientes, Tom y el capitán establecieron una rutina que dio estructura a sus vidas. Cada mañana a las 6, el capitán despertaba a Tom con su hocico, persistente pero suave. A las 6, el capitán despertaba a Tom con su hocico, de forma persistente pero suave. A las 6:30, Tom daba de comer al capitán y tomaba sus propios medicamentos, con el perro observándolo atentamente para asegurarse de que realmente se tragaba las pastillas. A las 7, paseaban juntos por la propiedad, con el capitán marcando un ritmo lento que se adaptaba a las articulaciones envejecidas de Tom. El desayuno era a las 8. Y capitán había aprendido a rechazar su propia comida hasta que Tom se sentaba a comer. Una insistencia silenciosa para que el anciano se cuidara. De 9 a mediodía, Tom trabajaba en el jardín mientras capitán descansaba cerca, siempre en un lugar desde donde pudiera ver a Tom siempre alerta. Si Tom se alejaba demasiado o parecía confundido, capitán trotaba hacia él y lo redirigía con suavidad. Las tardes eran para descansar, ambos dormían la siesta, con el capitán durmiendo estratégicamente entre Tom y la puerta. De 3 a 5, Tom le enseñaba órdenes al capitán, aunque cada vez más parecía que era el capitán quien enseñaba a Tom, enseñándole a confiar, a aceptar ayuda, a dejar que alguien lo cuidara. Tom llevaba un diario en el que documentaba el comportamiento del capitán. Día 10. El capitán supo que yo estaba confundido antes que yo mismo. Echó las orejas hacia atrás y vino directamente hacia mí. Día 14. Olvidé tomar las pastillas de la mañana. El capitán no dejaba de dejar caer el frasco de pastillas a mis pies. Era molesto, pero tenía razón. Día 18. Intenté salir a medianoche, pensando que llegaba tarde al trabajo. El capitán bloqueó la puerta, no se movió. Ladró hasta que volvía a la realidad. El vínculo se profundizaba con cada día que pasaba. Tom hablaba con el capitán como solía hablar con Helen, y el capitán respondía no solo a las órdenes, sino también al estado emocional de Tom. Tom se dio cuenta de que no se había sentido tan necesario, tan útil, en 5 años. Pero mientras Tom y el capitán construían su pequeño santuario a 320 kilómetros de distancia, la vida de sus hijas se desmoronaba silenciosamente. Sarah Mitchell estaba sentada en la sala de infusión de la clínica oncológica, con un gotero en el brazo que le administraba la quimioterapia que le provocaba náuseas y debilidad. A sus 40 años, parecía más mayor, había perdido peso en un cuerpo que ya era demasiado delgado, y tenía ojeras bajo unos ojos que antes brillaban.
Llevaba ropa holgada para ocultar lo mucho que había adelgazado, y les decía a sus hijos, de 7 y 9 años, que mamá solo tenía una gripe larga. Las facturas médicas habían alcanzado los $87,000. Su seguro cubría el 60%, lo que la dejaba con una deuda que crecía más rápido de lo que podía comprender. El tratamiento experimental, le recomendó su oncólogo, había sido denegado por la compañía de seguros. Su cirugía se había programado 2 veces y se había retrasado 2 veces porque ella seguía posponiéndola, tratando de ahorrar más dinero. Necesitaba la cirugía en 2 semanas o el cáncer se extendería más allá de la tiroides. Su jefe en la empresa de facturación médica donde trabajaba estaba perdiendo pacientes por sus frecuentes ausencias. Sara había agotado todos sus días de baja por enfermedad y ahora estaba consumiendo sus días de permiso no remunerado, lo que significaba cheques más pequeños, lo que significaba menos dinero para la cirugía que necesitaba desesperadamente. Sonó su teléfono. El nombre de Emma apareció en la pantalla. «Sara, ¿cómo estás? Suenas fatal», dijo su hermana menor sin preámbulos. «Estoy bien. ¿Cómo está papá? No cambies de tema. ¿Cuándo es tu cirugía?» «La he pospuesto. Necesito ahorrar más dinero». «Sara, no puedes retrasar el cáncer». La voz de Emma se elevó. «¿Qué otra opción tengo? Si recurro a mi fondo de emergencia, los niños se quedarán sin nada si yo. Sí, pasa algo. ¿Y la casa de papá? Podríamos». «No». La voz de Sara se volvió aguda. «Esa es su seguridad, su dignidad. No le vamos a quitar su casa. Ni siquiera si eso te salva la vida. Precisamente por eso. No voy a vivir sabiendo que le he quitado todo por lo que ha trabajado». Emma se quedó callada un momento. «Te estás matando para proteger a todos los demás». «He aprendido de la mejor», dijo Sara, pensando en su padre. Después de colgar, Sara se sentó en su coche en el aparcamiento de la clínica y lloró. Su hija le había preguntado esa mañana por qué mamá lloraba en el baño. Su hijo le había dicho a su maestra que su mamá estaba enferma, pero fingía que no lo estaba. La escuela había llamado, preocupada por los niveles de estrés de los niños. Sara estaba fallando como madre, fallando como hija y, posiblemente, muriendo en el proceso. Decidió que necesitaba ver a su padre antes de la cirugía, por si acaso algo salía mal. Llevaría a los niños para que pudieran ver a su abuelo. Podría ser la última vez, no le diría nada sobre el cáncer, solo iría a visitarlo. Una visita sorpresa. Mientras tanto, Emma Richardson llevaba una vida que nadie conocía. Les había dicho a todos que trabajaba en marketing, lo cual era cierto, pero era solo uno de sus 3 trabajos. Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se sentaba en una oficina vestida con ropa de diseño de segunda mano, manteniendo una apariencia profesional, mientras que sus evaluaciones de rendimiento advertían que parecía distraída y cansada. Su salario era de $45,000 al año, lo que apenas cubría su alquiler y los pagos mínimos de la tarjeta de crédito. A las 4 en punto, tras una siesta de 30 minutos en su coche, Emma empezaba a trabajar para una empresa de transporte compartido. Trabajaba hasta medianoche, recogiendo pasajeros borrachos, conduciendo por barrios peligrosos, soportando el acoso de desconocidos. Ganaba entre $200 y $300 a la semana, y cada centavo se destinaba a mantener a su padre y a ayudar en secreto a Sara. Los fines de semana, trabajaba en el turno de mañana en una gran superficie, rellenando estanterías y permaneciendo de pie durante 8 horas seguidas. Otros $150 a la semana que se destinaban a los gastos de la medicación de Sara, que Sara no sabía que Emma estaba pagando. El matrimonio de Emma se había derrumbado bajo el peso de sus decisiones. Hace 2 meses, su marido Mark la había abandonado definitivamente tras su última pelea. «Nunca te veo», le había gritado. «Siempre estás trabajando o con tu familia. Mi hermana tiene cáncer. Mi padre está solo. ¿Y nosotros? ¿Qué hay de formar nuestra familia? No puedo pensar en tener hijos cuando mi familia se está desmoronando. Ese es el problema, Emma. Siempre son ellos. Nunca nosotros. Entonces vete». Ella no pensó que realmente lo haría. Ahora Emma vivía sola en un apartamento del que Mark había quitado todos los muebles. Dormía entre 3 y 4 horas por noche, sobrevivía a base de café y comida rápida, e ignoraba sus propios problemas de salud porque no tenía tiempo para ir al médico. Entre los pasajeros de los viajes compartidos, sufría ataques de pánico que respiraba en silencio. Llamaba a Sara todos los días para saber cómo estaba,
pero no había visitado a su padre en 3 semanas porque se avergonzaba demasiado de sus fracasos. Su monólogo interior se había convertido en un mantra: si dejo de moverme, me derrumbaré. Si me derrumbo, todos caerán. Así que sigo moviéndome. La vecina de Tom, Margaret Chen, había estado observando su declive con creciente preocupación. A sus 78 años, era una viuda que había perdido a su marido una década antes. Tom había construido su porche en 1993 y se había negado a cobrar, diciendo que los vecinos se ayudaban entre sí. Era una deuda que su marido le había pedido que pagara si Tom alguna vez la necesitaba. La señora Chen le llevaba comida a Tom todas las semanas, disimulando que eran sobras que no quería desperdiciar. Se dio cuenta de que las notas adhesivas se multiplicaban por toda la residencia abandonada. Vio a Capitán siguiendo a Tom a todas partes, vio a Tom hablando con una silla vacía como si Helen siguiera allí. Una tarde le preguntó con naturalidad: «Tom, ¿cuándo has conseguido a Capitán?» Tom la miró confundido. «¿Conseguir a quién?» «Ah, Capitán, él es. ¿Lleva mucho tiempo aquí?» A la señora Chen le saltaron las alarmas. «Tom, ¿te encuentras bien?» Tom se recuperó rápidamente. «Solo estoy cansado, Margaret. Ya sabes cómo es esto. ¿Les has contado a tus hijas cómo te encuentras? Las chicas están ocupadas. No tienen por qué preocuparse por su viejo. Tom, son tus hijas. Querrán saberlo. Estoy bien, estamos bien. El capitán me cuida muy bien». La Sarah Chen dudó si llamar directamente a Sarah, pero decidió no hacerlo, respetando el orgullo de Tom. En su lugar, investigó los recursos locales y descubrió la coalición de Montana para el cuidado de personas mayores y los programas de asistencia comunitaria. Tomó nota de vigilar más de cerca a Tom. Lo que Tom no sabía era que la Sarah Chen tenía su propio secreto. Su difunto marido le había dejado $200,000 en ahorros, cuidadosamente invertidos. Su último deseo había sido explícito: ayuda a Tom si alguna vez lo necesita. Nunca nos dejó que le devolviéramos el dinero. El conflicto de la Sarah Chen era cómo ayudar sin insultar la dignidad de Tom. En la 6ª semana, todo llegó a un punto crítico. Tom estaba trabajando en el jardín en un día inusualmente caluroso, con una temperatura que alcanzaba los 35 grados. Se olvidó de beber agua durante horas. El capitán intentó llevarlo a la sombra, pero Tom lo rechazó, demasiado concentrado en las plantas de tomate. A las 3 de la tarde, Tom se levantó y el mundo dio vueltas. Su visión se nubló. El jardín de repente parecía diferente, más joven, más verde, tal como se veía en 1975, cuando él tenía 30 años. Vio a Helen, joven y hermosa, saludando desde el porche. «Helen, cariño, he terminado con los tomates», gritó. Empezó a caminar hacia ella, lo que significaba caminar hacia la autopista. El capitán reconoció inmediatamente la crisis. Ladró con urgencia, algo inusual en un perro entrenado para no ladrar innecesariamente. Corrió delante de Tom, intentando bloquearle el paso. Tom lo empujó. «Muévete, chico. Necesito ver a mi esposa». Capitán intensificó su reacción. Agarró la pernera del pantalón de Tom y tiró con fuerza. Tom cayó, pero Capitán lo controló, asegurándose de que cayera suavemente. Luego, Capitán se colocó sobre él, ladrando continuamente. La señora Chen oyó los ladridos inusuales y corrió hacia allí. Encontró a Tom en el suelo, confuso y combativo. «¿Quién eres? ¿Dónde está Helen? ¿Qué le has hecho a mi mujer?» Ella llamó al 911. Anciano, desorientado, posible golpe de calor. Llegaron los paramédicos, pero el capitán no les dejó acercarse a Tom hasta que la señora Chen lo calmó. En el hospital, a Tom le pusieron un gotero por deshidratación grave. Una tomografía computarizada reveló que la demencia había avanzado más de lo que nadie pensaba. El doctor Rodríguez le preguntó a la señora Chen si tenía familia. Necesitaban saber que era algo grave. 2 hijas. Tengo sus números. Se les llamó. Sarah estaba en una cita de quimioterapia cuando sonó su teléfono. Apenas oía las palabras debido al zumbido en sus oídos. Su padre. Hospital. Grave. Cogió su bolso y se marchó, con el gotero todavía en el brazo, hasta que una enfermera la detuvo. Emma llevaba a un pasajero cuando recibió la llamada. Se detuvo inmediatamente, se disculpó con el pasajero, que estaba confundido, y se dirigió al hospital, que estaba a 2 horas de distancia. Llegaron por separado, primero Sarah, con aspecto demacrado y débil, tratando de ocultarlo. Emma,
20 minutos más tarde, con el agotamiento escrito en cada rasgo de su rostro. Cuando se vieron en la sala de espera del hospital, ambas se detuvieron en seco. «Emma, tienes muy mal aspecto. ¿Estás bien?», preguntó Sara. «¿Yo? Sara, ¿te has mirado al espejo? Estás muy delgada». En ese momento, ambas se dieron cuenta de que habían estado ocultando dificultades paralelas. Antes de que pudieran hablar, un médico las llamó para que fueran a la habitación de su padre. Vieron a Tom dormido con una vía intravenosa en el brazo y los monitores pitando constantemente. El capitán yacía en el suelo junto a la cama. La señora Chen lo había colado allí de alguna manera. Al ver a su padre tan vulnerable, las dos hermanas comenzaron a llorar. Tom se despertó y encontró a sus dos hijas allí, con lágrimas corriendo por sus rostros. Tuvo un momento de lucidez. Se dio cuenta de que estaba en un hospital. «Chicas, ¿qué ha pasado? Nos has asustado, papá», dijo Sara, tratando de sonreír. La voz de Emma temblaba de ira nacida del miedo. «Podrías haber muerto. La señora Chen dijo que estabas hablando con tu madre». «Lo sé. Ahora lo recuerdo». El doctor Rodríguez entró, sin darse cuenta de que la familia no conocía toda la situación. «Señor Whitmore, dado su diagnóstico de demencia, tenemos que discutir las opciones de cuidados». Las dos hijas se quedaron paralizadas. «¿Diagnóstico de demencia?», susurró Sara. «¿Papá?». Tom parecía acorralado. «Es una fase temprana. No hay nada de qué preocuparse». La voz de Emma estalló. «¿No hay nada de qué preocuparse? ¿Vives en un edificio abandonado? ¿Solo? ¿Con un perro? ¿Y no se te ocurrió decirnos que tenías demencia? Vosotras tenéis vuestras propias vidas. No seré una carga». «¿Una carga?». La voz de Sara se quebró. «Papá, eres nuestro padre». La pelea se intensificó rápidamente. Emma se volvió hacia Sara. «Esto es culpa tuya. Si lo hubieras estado controlando». «¿Culpa mía? ¿Dónde has estado? ¿Demasiado ocupada con tu vida perfecta?». «¿Perfecta? Mi marido me ha dejado. Tengo 3 trabajos para intentar mantener a todos a flote». «3 trabajos. Emma, ¿por qué no me dijiste?». «Porque estás enferma». «Lo veo. Deja de mentir. ¿Qué te pasa?». La compostura de Sara se hizo añicos. «Tengo cáncer. ¿Vale? ¿Es eso lo que quieres oír?». «Tengo cáncer». El silencio cayó como una guillotina. La voz de Tom era apenas un susurro. «¿Qué?». Los 3 estaban llorando ahora. Años de secretos se derramaron en esa estéril habitación de hospital. Tom se enteró de que Sara tenía cáncer de tiroides, necesitaba cirugía y no tenía dinero. Sara se enteró de que el matrimonio de Emma había terminado y que ella se estaba matando a trabajar. Emma se enteró de que Sara había ocultado su cáncer para proteger a todos. Se habían estado protegiendo mutuamente hasta el punto de autodestruirse. El capitán se levantó y caminó hacia el centro de la habitación. Se sentó frente a los 3 y extendió una pata, el mismo gesto que había hecho con Tom el primer día. El mensaje era claro. Dejen de pelear. Ayúdense unos a otros. Esa simple acción disipó la ira y el miedo. Tom tomó las manos de su hija. Se reunieron en un abrazo alrededor de la cama del hospital, los 3 abrazándose y llorando. «Somos una familia», dijo Tom finalmente. «No nos escondemos, ya no. Enfrentamos las cosas juntos». La trabajadora social del hospital, Linda Patterson, se unió a ellos a la mañana siguiente para lo que ella llamó una reunión familiar. Era una mujer amable, de mirada dulce, que había visto demasiadas situaciones imposibles. Expuso las opciones de Tom con compasión clínica. «Su padre ya no puede vivir solo de forma segura», comenzó. «Tenemos que hablar de los cuidados que necesita». Presentó 4 posibilidades. Tom podía mudarse con una de sus hijas, aunque eso requeriría que alguien estuviera en casa durante el día para supervisarlo. Podría ingresar en una residencia asistida por $3.500 al mes. Las residencias para personas con problemas de memoria costaban $5.200 al mes. La asistencia a domicilio, incluso a tiempo parcial, costaba $4.000 al mes. La realidad financiera era brutal. La seguridad social de Tom le proporcionaba $847 al mes. Tenía $1.200 en ahorros, todo lo que le quedaba después de pagar las facturas médicas y el funeral de Ellen. Su casa estaba pagada y valía aproximadamente $180.000, o eso creía él. Independientemente de la opción que eligieran,
Tom se enfrentaría a un déficit mensual de al menos $2.653. El cálculo era sencillo y despiadado. La situación de Sarah era igualmente grave. Tenía una deuda médica de $87,000. Su cirugía costaría $45,000 y el seguro solo cubría $25,000. Necesitaba esa cirugía en un plazo de 10 días y su oncólogo le había dejado claro que cualquier retraso adicional reduciría drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Además, no podría trabajar a tiempo completo durante la recuperación, lo que significaba perder ingresos precisamente cuando más los necesitaba. La deuda de la tarjeta de crédito de Emma había alcanzado los $45,000 y sus ingresos combinados de 3 trabajos apenas cubrían sus gastos actuales. No tenía ahorros, ni activos, ni nada que pudiera aprovechar. Linda Patterson les explicó la cruel matemática. Si vendían la casa de Tom por $180,000, podrían pagar la atención médica de Tom durante un año, $42,000. La cirugía de Sarah costaría $20,000, la deuda de Emma consumiría $45,000. Eso dejaba $73,000, suficientes para otros 17 meses de cuidados de Tom. Después de eso, el dinero se acabaría, Tom seguiría necesitando cuidados indefinidamente y ellos no tendrían nada. Como alternativa, podrían quedarse con la casa. Pero entonces Sarah tendría que retrasar la cirugía y su cáncer se extendería. Si Sarah acogía a Tom, no podría cuidarlo mientras se sometía al tratamiento. Si Emma acogía a Tom, nunca estaría en casa. Estaría solo 18 horas al día. Veo esta situación a menudo, dijo Linda en voz baja. No hay una respuesta buena, solo la menos mala. Muchas familias optan por vender la casa. Es desgarrador, pero práctico. La pregunta es, ¿qué es lo más importante ahora mismo? Tom tomó una decisión inmediata. Vender la casa. Sarah se operará. Emma pagará sus deudas. Y yo iré a cualquier centro que me acoja. No. La voz de Sarah fue tajante. Ni hablar. Es tu casa. La construiste con tus propias manos. Y yo construiré tu futuro con las mismas manos. ¿De qué sirve una casa si no tengo a mis hijas? La voz de Emma temblaba. Papá, ¿a dónde irás cuando se acabe el dinero de...? Tom respondió en voz baja. Me habré ido antes de que eso sea un problema. La frase quedó suspendida en el aire, mientras sus hijas se daban cuenta de lo que quería decir. Su demencia avanzaría. Se habría ido, de una forma u otra, antes de que se acabara el dinero. La idea era insoportable. Sarah se puso de pie, con su delgado cuerpo rígido por la determinación. No me quedaré con tu casa, retrasaré la cirugía. El médico, que aún estaba presente, intervino. Sarah Mitchell, retrasar un mes más disminuye significativamente su tasa de supervivencia. Entonces correré ese riesgo. Sarah Elizabeth Mitchell, no te atrevas, comenzó Tom. Me criaste para tener principios, papá. Uno de ellos es no destruir a otra persona para salvarte a ti mismo. Sarah, eso es un suicidio, exclamó Emma. No, es una elección. Mi elección. Papá no eligió la demencia. No elige necesitar ayuda, pero yo elijo lidiar con mi enfermedad a mi manera. El enfrentamiento era irremediable. Tom se negaba a quedarse con la casa si Sarah sufría. Sarah se negaba a quedarse con la casa si Sarah sufría. Sarah se negaba a quedarse con la casa. Emma se interpuso entre ellos, viendo cómo las dos personas que amaba se dirigían hacia el desastre. La voz del médico se impuso. Les daré 48 horas para decidir. Después de eso, tendremos que programar la cirugía o prepararnos para los cuidados paliativos. Tendremos que programar la cirugía o prepararnos para los cuidados paliativos. Las palabras, cuidados paliativos, rendirse, prepararse para morir, flotaban en la habitación como una sentencia de muerte. Esa noche, los tres fueron juntos a la casa de Tom. Recorrieron las habitaciones lentamente, con recuerdos surgiendo de cada rincón. La cocina donde Helen había enseñado a las niñas a hornear galletas con chispas de chocolate. La sala de estar donde Sarah había posado para las fotos del baile de graduación con un vestido azul. El patio trasero donde Emma había celebrado su recepción de boda bajo luces de colores. El dormitorio principal donde Helen había muerto en los brazos de Tom, susurrándole que lo amaba, donde Helen había muerto en los brazos de Tom, susurrándole que lo amaba. Tom tocó las paredes que había construido hacía 4 décadas. Estas paredes saben más de amor que lo que la mayoría de la gente siente en toda su vida.
Marcharse era como matar a Helen de nuevo. El capitán exploraba la casa por primera vez, pasando de una habitación a otra con curiosidad. En la antigua habitación de Sarah, algo llamó su atención cerca de la rejilla del suelo. Empezó a arañarlo, gimiendo y arañando con insistencia. «¿Qué le pasa?», preguntó Emma. Tom observó al capitán con atención. «Está entrenado para alertar cuando algo va mal». Tom se arrodilló y tiró de la tapa de la rejilla. Estaba atascada, ya que no se había abierto en décadas. Finalmente, la arrancó y metió la mano dentro, sacando una vieja caja metálica cubierta de polvo. En la tapa, con la inconfundible letra de Helen, estaban escritas las palabras: «Para Tom, ábrela solo si la necesitas». A Tom le temblaban las manos mientras la sostenía. «Ábrela solo si la necesitas». A Tom le temblaba la mano mientras la sostenía. Esta es la letra de Helen. No sabía que esto estaba aquí. Dentro había un sobresellado, una carta escrita por Helen y una pequeña bolsa de terciopelo para joyas. La carta estaba fechada la semana antes de la muerte de Helen. La voz de Tom se quebró al leerla en voz alta. «Mi querido Tom, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy y necesitas ayuda. Te conozco. Eres demasiado orgulloso para pedirla y demasiado terco para aceptarla. Pero te hago una promesa y te hago una petición. En esta caja está el anillo de diamantes de mi abuela, el que nunca llevé porque era demasiado elegante para una enfermera. Ha sido valorado en $80,000. Lo mantuve en secreto porque sabía que insistirías en venderlo para pagar mis tratamientos. No quería eso. Quería que tuvieras algo para emergencias. Esta es tu emergencia, Tom. Vende este anillo. Usa el dinero. Cuídate. Cuida de nuestras hijas si lo necesitan. No te atrevas a sentirte culpable. Este es mi regalo para ti. El regalo de no tener que sacrificarlo todo. Me construiste un hogar con tus manos. Con tus manos. Déjame construirte un futuro con este anillo. Y Tom, deja de ser tan terco. Deja que la gente te ayude. Deja que nuestras hijas te quieran. Ser necesario no es ser una carga. Es ser familia. Te quiero. Estoy observando. Y si no usas este dinero para ayudar a Sarah a recuperarse, te juro que te perseguiré. Para siempre tuya, Helen». La familia se quedó mirando el anillo mientras Tom abría la bolsa de terciopelo. Era un diamante transparente engastado en platino antiguo, obviamente valioso. Emma lo fotografió rápidamente y envió la imagen a un amigo joyero. La respuesta llegó en cuestión de minutos. Un mínimo de $75,000, posiblemente $85,000, en una subasta. No era suficiente para todo, pero era suficiente para empezar. Los nuevos cálculos les daban para la operación de Sarah $20,000, lo que dejaba $60,000. Eso cubriría los cuidados de Tom durante aproximadamente 14 meses. Podrían conservar la casa, al menos por ahora, pero la pregunta seguía siendo: ¿qué pasaría después de 14 meses? La demencia de Tom empeoraría. La casa acabaría vendiéndose de todos modos. ¿Estaban simplemente retrasando lo inevitable? Antes de que pudieran asimilar completamente este acontecimiento. La señora Chen llamó. «Necesito hablar con todos ustedes mañana. Es importante. Necesito hablar con todos ustedes mañana. Es importante». Al día siguiente, sentados en el salón de la señora Chen, con el capitán atento a los pies de Tom, la anciana viuda les contó una historia. 30 años atrás, ella y su marido se habían mudado a Montana sin nada. Tom les había construido el porche y se había negado a cobrarles, diciendo que los vecinos se ayudan entre sí. 5 años más tarde, Tom les había arreglado el techo después de una granizada, negándose de nuevo a cobrarles. Hace 10 años, Tom se había sentado junto al marido moribundo de la señora Chen todos los días durante 3 meses en el hospicio de Meadowbrook. Las últimas palabras de mi marido fueron: «Si Tom alguna vez necesita algo, cualquier cosa, ayúdale, prométemelo». Se lo prometí. He estado esperando 10 años para cumplir esa promesa. La señora Chen sacó un sobre con un cheque de $80,000. Tom empezó a protestar, pero la señora Chen le interrumpió. «Esto no es caridad. Es pagar una deuda. Tengo 78 años. No tengo hijos. No tengo a nadie a quien dejárselo. ¿De qué sirve el dinero en el banco cuando la familia está sufriendo?». Entonces reveló más. Había creado una página en GoFundMe que ya había recaudado $12,000 de la comunidad. El sindicato local de carpinteros quería comprar la casa de Tom por encima del valor de mercado.
$220,000 dólares, para convertirla en su sede, con la condición de que Tom pudiera vivir allí como administrador del edificio, un centro de cuidados ceremoniales con tarifas variables. Y el Dr. Williams había estado entrenando a Captain para obtener la certificación oficial de perro de terapia. Una vez certificado, Tom podría ser su adiestrador. Un puesto remunerado con $30,000 anuales, por primera vez. Había una esperanza real. Los recursos combinados cubrirían la cirugía de Sarah, las deudas de Emma y el cuidado de Tom durante 3 o 4 años, además de los ingresos continuos. La vivienda de Tom estaba asegurada, pero, aunque se sintieron aliviados, ninguno de ellos podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo más estaba por venir. La cirugía de Sarah estaba programada para el martes y siguiente. El viernes, se sometió a las pruebas rutinarias previas a la cirugía para garantizar que el equipo quirúrgico tuviera las imágenes más actuales. La sala de espera parecía diferente esta vez, más luminosa, porque por fin había esperanza. Sarah se sentó con Emma y hablaron de lo que harían después de la recuperación, haciendo planes que por primera vez en meses parecían posibles. Cuando el doctor Rodríguez llamó a Sarah a su despacho en lugar de enviarla a casa con las instrucciones habituales, Emma sintió un nudo en el estómago. Siguió a su hermana por el pasillo, con los pasos resonando demasiado fuerte. El médico tenía el rostro sombrío. Las pruebas muestran que el cáncer se ha extendido más de lo que esperábamos. Ahora está en los ganglios linfáticos. Vamos a pasarla a la fase 3. Sarah escuchó las palabras, pero al principio no les dio sentido. Pero la última prueba. El cáncer no siempre se detecta en las pruebas hasta que alcanza un tamaño determinado. Lo que vemos ahora probablemente ya se estaba desarrollando, pero era demasiado pequeño para detectarlo. Sarah, si hubieras esperado esas 2 semanas más que estabas considerando, probablemente habría sido inoperable. Emma agarró la mano de su hermana mientras el médico continuaba. La cirugía ahora era más complicada, más peligrosa. El tiempo de recuperación se duplicaría. La tasa de éxito había bajado del 85% al 60% y el coste había aumentado en otros $35,000. Esa noche, de vuelta en casa de Tom, la familia se sentó alrededor de la mesa de la cocina en un silencio atónito. Estaban tan cerca de tener una solución y ahora les faltaban $35,000. La venta de la Carpenter's Union House no se cerraría hasta dentro de 6 semanas. Demasiado tarde. La campaña de GoFundMe se había ralentizado hasta convertirse en un goteo. La señora Chen ya había dado todo lo que tenía en efectivo. La cirugía debía realizarse en un plazo de 5 días o los médicos no la intentarían. Demasiado arriesgado. Emma fue la primera en quebrarse, perdiendo la compostura que había mantenido con tanto cuidado. He fracasado. He tenido 3 trabajos y no ha sido suficiente. La voz de Tom sonaba hueca. He construido toda una vida y no puedo salvar a mi hija. Sarah era la más tranquila de las 3, lo que asustaba a sus hermanas más que nada. Parad. Las 2. Yo soy la que tiene cáncer. Yo soy la que decidió ocultarlo. Esta es mi consecuencia. Pero todas sabían que era la consecuencia de todas. Esa noche, Tom no podía dormir. Se sentó en la cocina de la residencia de ancianos abandonada, con Captain mirándolo con ojos preocupados. La foto de Ellen estaba apoyada contra el azucarero. La residencia abandonada con Capitán mirándolo con ojos preocupados. La foto de Ellen estaba apoyada contra el azucarero. He fallado, cariño. Le susurró a la imagen. Le he fallado a nuestra niña. Sus ojos se desviaron hacia los frascos de medicamentos alineados en la encimera. Había suficientes pastillas allí para acabar con todo. Un pensamiento oscuro se coló en su mente, seductor en su simplicidad. Su póliza de seguro de vida pagaría $50,000 si él simplemente. Es la única manera, dijo en voz alta. El seguro pagará. Sarah se operará. De todos modos, pronto no las recordaré. Cogió el frasco de pastillas para dormir. ¿Sería realmente tan malo? Ellen me está esperando. No tendría que ver cómo desaparezco. Sarah y Emma podrían seguir adelante, sin preocuparse por su padre. Abrió el frasco y vertió las pastillas en la palma de su mano, mirando fijamente las pequeñas tabletas blancas. El capitán inmediatamente golpeó las pastillas de la mano de Tom con su pata. Ladró fuerte, agudo, insistente, como una llamada de atención. Saltó y puso las patas sobre el pecho de Tom, obligándole a mirarle a los ojos.
gimió y lamió la cara de Tom, negándose a dejar que apartara la mirada. Estoy tan cansado, chico, sollozó Tom. Tan cansado de fallarles a todos. El capitán no cedió. Se quedó entre Tom y las pastillas esparcidas por el suelo, con su cuerpo como barrera. Finalmente, Tom se derrumbó contra él. ¿Está bien? ¿Está bien? No lo haré. Lo prometo. El capitán permaneció pegado a Tom toda la noche, vigilándolo literalmente para que no se suicidara. Por la mañana, Tom llamó a una línea de ayuda para crisis y aceptó una cita de terapia de emergencia. Era la primera vez que admitía en voz alta ante alguien lo oscuros que se habían vuelto sus pensamientos. El día antes de la fecha límite para decidir sobre la cirugía, la familia se reunió de nuevo en el hospital. Tenían que elegir: intentar la arriesgada cirugía sin suficiente dinero, con la esperanza de que el hospital les concediera un crédito, o cancelarla y pasar a cuidados paliativos. Necesito una respuesta antes de las 5 de la tarde, dijo el médico. Eran las 2. 3 horas para decidir el destino de Sarah. La discusión que siguió fue agotadora y circular. Emma insistió en que aceptaran el crédito del hospital y lo resolvieran más tarde. A Tom le preocupaba que se endeudaran para siempre si algo salía mal durante la cirugía. Sarah sugirió aceptar que había tenido una buena vida. ¿Qué opción tenemos?, preguntó Sarah en voz baja. Siempre hay una opción, insistió Tom, aunque no sabía cuál era. ¿Qué opción, papá? ¿Que aparezca dinero por arte de magia? La voz de Emma era aguda por la desesperación. Terminaron en la capilla del hospital, sentados en silencio. Se habían quedado sin opciones y sin tiempo. El capitán apoyó la cabeza en el regazo de Sarah, sabiendo de alguna manera que ella era la que corría más riesgo. Al menos pude conocerte, amigo, dijo Sarah, acariciándole el pelaje. Eres un buen perro. Sarah, no hables así, comenzó Tom. Una enfermera apareció en la puerta de la capilla. ¿Familia Whitmore? Hay alguien ante aquí para verlos. Un hombre de unos 50 años estaba de pie en el pasillo del hospital, delgado y frágil, apoyándose pesadamente en un bastón. Tenía ojos amables en un rostro demacrado marcado por la enfermedad. La familia Whitmore lo miró sin comprender. Ninguno de ellos lo reconoció. Tom entrecerró los ojos, tratando de ubicar ese rostro. ¿Te conozco? No personalmente, dijo el hombre, pero conoces a mi perro. Las orejas de capitán se levantaron de inmediato. Se acercó con cautela, olfateando el aire. Luego, la mano extendida del hombre. El reconocimiento se hizo evidente en el lenguaje corporal del perro. Su cola comenzó a moverse tímidamente. El hombre se arrodilló con dificultad y Captain se acercó. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas mientras acariciaba la cabeza de Captain. «Hola, amigo. ¿Te ves bien?» «Muy bien». Emma dio un paso adelante a la defensiva. «¿Quién es usted?» «Soy David Foster». Era el entrenador de Captain. Los miró. «Y antes de que lo digan, sé lo que están pensando. Pero yo no lo abandoné. Lo regalé. Hay una diferencia», explicó lentamente, haciendo pausas frecuentes, como si hablar le supusiera un esfuerzo considerable. Tenía cáncer de páncreas en fase 4 y solo le quedaban unos meses de vida. Había sido entrenador de capitanes en un programa de terapia con perros, especializado en el cuidado de la memoria. Cuando el cáncer le impidió continuar, no podía permitirse el cuidado del capitán y no soportaba la idea de sacrificarlo. «Investigué sobre residencias de ancianos que admitieran animales», dijo David. Meadowbrook aparecía una y otra vez. El nombre de Helen Whitmore aparecía en varios artículos sobre cuidados compasivos. Leí sobre ella. Parecía alguien que se preocuparía por un perro sin ningún sitio a donde ir. Así que dejé al capitán allí, con la esperanza de que alguien como ella lo encontrara. No lo abandoné al destino. Se lo entregué. A Tom se le hizo un nudo en la garganta. «¿Conocías a mi Helen?» «Solo de oídas. Pero su reputación era extraordinaria». «¿Por qué estás aquí?», preguntó Sarah, con voz suave a pesar del cansancio. David metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre. «He estado siguiendo la campaña de GoFundMe. Vi el nombre de Tom y hice la conexión. Me estoy muriendo. Me quedan unas 8 semanas, según me han dicho. Lo he aceptado. Pero hay algo que tengo que hacer antes de irme». Le entregó el sobre a Tom. Dentro había un cheque por valor de 50,000. «No podemos», comenzó Tom. «Sí que podéis», le interrumpió David con firmeza. «Cuidaste de mi perro. Le diste un propósito cuando yo no pude. Le diste amor. Vendí mi casa el mes pasado.
Después de pagar mis facturas médicas, esto es lo que me queda. No tengo familia, ni esposa, ni hijos. El capitán es lo más parecido que tengo a un hijo. Déjame hacerlo. Déjame saber que mi chico ayudó a salvar una vida. Emma estaba llorando. ¿Te estás muriendo y has venido aquí a darnos dinero? ¿Dónde más querría estar? David sonrió con tristeza. ¿Con capitán? ¿Con buena gente? ¿Haciendo algo que importa? Dediqué toda mi carrera a entrenar perros para ayudar a las personas. Esta es mi última oportunidad de ver cómo funciona. Se volvió hacia Tom, con la voz cargada de emoción. Capitán fue mi último proyecto de entrenamiento. Pensé que había fracasado porque era demasiado sensible para el trabajo institucional. Pero al verlo contigo estos últimos meses, he estado consultando con el Dr. Williams. Me doy cuenta de que no fracasé. Era perfecto. Solo necesitaba a la persona adecuada. No fracasaste, dijo Tom, con la voz quebrada. Creaste un héroe. David se arrodilló de nuevo con dificultad y miró al capitán. Lo hiciste bien, chico, lo salvaste, y también me salvaste a mí. Le diste sentido a mi vida al final. El capitán lamió suavemente la mano de David, y en ese sencillo gesto había perdón, gratitud y despedida. Las cuentas cuadraban. Ahora, los $50.000 de David, más el dinero del anillo y el regalo de la señora Chen, significaban que la operación de Sara podía realizarse con un colchón financiero. Sara viviría, por primera vez en semanas, la esperanza no iba seguida inmediatamente de la desesperación. La operación de Sara estaba programada para el lunes por la mañana. La familia llegó al hospital a las 6, la cirugía estaba programada para las 8. Se reunieron en la sala de espera, Tom, Emma, la señora Chen y David, que había insistido en estar allí. El capitán también estaba presente, ya que el Dr. Williams había conseguido la autorización para que los perros de terapia entraran en el hospital. La primera hora se hizo eterna. Emma caminaba de un lado a otro mientras Tom rezaba, moviendo los labios en silencio. David hablaba en voz baja con Captain sobre los recuerdos del entrenamiento en los buenos tiempos, antes del cáncer. La señora Chen tejía, con las agujas haciendo clic a un ritmo nervioso. A las 9, salió una enfermera. La intervención va según lo previsto. ¿Qué significa? Según lo previsto, preguntó Emma. ¿Según lo previsto para una cirugía de cáncer en estadio 3? Significa que va bien, dijo la enfermera amablemente, antes de desaparecer de nuevo tras las puertas del quirófano. A las 10, no había novedades, lo que parecía un mal presagio. Emma llamó a los hijos de Sara, que estaban con su padre. ¿Sigue en cirugía? Llamaré cuando sepa más. A las 11, Tom tuvo un momento de confusión. ¿Cuándo saldrá Ellen de la cirugía? Emma le tomó la mano con delicadeza. Papá, es Sara. Mamá se ha ido. Tom parpadeó y recuperó la lucidez. Lo sé. Lo siento. Lo sé. Al mediodía, apareció el cirujano, todavía con la bata puesta, con el rostro impasible. Todos se pusieron de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Tenemos que operar más tiempo, dijo. ¿Ese? ¿Qué tipo de ese? La voz de Emma era apenas un susurro. Sé, ha extendido más de lo que mostraban las pruebas. Estamos extirpando tejido adicional. Otras 2 o 3 horas. La palabra, complicaciones, resonó en sus mentes cuando el cirujano se marchó. Era peor de lo que pensaban. Las siguientes 3 horas fueron las más largas de sus vidas. Tom y Emma se sentaron cogidos de la mano. Captain apoyó la cabeza en sus regazos, sintiendo su necesidad. David rezó a pesar de afirmar ser ateo. La señora Chen lloraba en silencio, recordando la cirugía fallida de su propio marido hacía una década. A las 3:15, el cirujano regresó. Tenía el rostro cansado, pero esbozaba una leve sonrisa. Lo ha conseguido. El alivio fue abrumador. Emma sollozaba sobre el hombro de Tom mientras la señora Chen se aferraba a su rosario. David cerró los ojos y susurró. Gracias. Lo hemos extirpado todo, continuó el cirujano. Era más extenso de lo que esperábamos, pero los márgenes están limpios. Necesitará un seguimiento agresivo, pero soy cautelosamente optimista. Necesitará un seguimiento agresivo, pero soy cautelosamente optimista. Sara se despertaría en 1 o 2 horas. Mientras esperaban, llegó el Dr. Williams con los documentos oficiales. Capitán había aprobado su certificación. Ahora era un perro de terapia de alerta médica oficial. Pero entonces su expresión se volvió seria. Tengo que contarles algo sobre el historial de entrenamiento de Capitán.
Sacó el expediente completo de Capitán, que David le había dado permiso para compartir. Capitán no era un perro de terapia cualquiera. Estaba entrenado específicamente para cuidados paliativos al final de la vida. La familia parecía confundida. Williams explicó que los perros como Capitán estaban entrenados para reconocer cuando alguien estaba muriendo y proporcionar consuelo en sus últimas horas. Trabajaban en centros de cuidados paliativos, acostados junto a los pacientes moribundos, ayudando a las familias a despedirse. La razón por la que consideraba que Captain era demasiado sensible para el trabajo terapéutico habitual es porque puede sentir cuando la muerte es inminente. No solo la enfermedad, sino la muerte real, en cuestión de días u horas. ¿Por qué nos cuenta esto?, preguntó Tom. Porque Captain ha estado actuando de forma extraña con David durante las últimas 3 horas. David sonrió débilmente. Lo sé. Él lo sabe. Mi cáncer se aceleró más rápido de lo esperado, admitió David. No quería decir nada, se suponía que hoy se trataba de Sarah, pero Capitán lo sabe. Ha estado muy cerca de mí. Aparentemente, eso significa que no me queda mucho tiempo. Un médico que había estado monitoreando a David lo llevó aparte brevemente, y luego regresó con una expresión grave. El hígado de David está fallando. Días, tal vez una semana. Emma lo miró fijamente. ¿Viniste aquí para darnos dinero cuando estás muriendo? ¿Dónde más podría estar? David respondió simplemente. Tenía una última petición. Cuando muera, me gustaría que me enterraran con el viejo collar de entrenamiento del capitán. El que tiene grabado, recuerda ejercitar la compasión. Y me gustaría que el capitán estuviera allí cuando suceda. Quiero que sepa que está bien dejarme ir. Tom se acercó y le tomó la mano a David. Trato hecho. Y te quedarás con nosotros hasta el final. Nadie muere solo. No mientras yo esté aquí. Gracias, susurró David. Tenía miedo de morir solo. Cuando Sarah despertó en la sala de recuperación, aturdida y con dolor, pero viva, abrió los ojos y vio a Tom y a Emma. ¿Estoy muerta? Emma se rió entre lágrimas. No, idiota, estás muy viva. ¿La operación ha salido bien? Lo han extirpado todo. Te vas a poner bien. Sarah comenzó a sollozar de alivio. Trajeron a sus hijos y la habitación se llenó de abrazos cautelosos y lágrimas de felicidad. Incluso su exmarido Mark vino, sorprendentemente comprensivo. Estoy orgulloso de ti, le dijo. Has luchado mucho. Cuando llevaron a Captain a su lado, Sarah extendió la mano para acariciarlo. Así que tú eres el famoso Captain. Gracias por encontrar a mi padre. Gracias por reunirnos. Captain movió suavemente la cola. Podía sentir que ella sobreviviría. Trajeron a David en silla de ruedas para que conociera a Sarah como es debido. Quería conocerte. La mujer a la que salvó la familia de mi perro. Tú me salvaste, dijo Sarah. Dar las gracias no me parece suficiente. Ver cómo Capitán ayudó a tu familia, eso es suficiente. Es más que suficiente. Antes de que David saliera de su habitación, Tom puso en práctica algo que le había sugerido su terapeuta. Un círculo de gratitud. Todos compartieron aquello por lo que estaban agradecidos. Tom fue el primero. Estoy agradecido de estar perdiendo la memoria lo suficientemente lento como para recordar este momento. Emma dijo, estoy agradecida de haber aprendido que pedir ayuda no es una debilidad. Sarah añadió, estoy agradecida por las segundas oportunidades y por las personas obstinadas que no se rinden conmigo. La señora Chen habló en voz baja. Estoy agradecida de haber podido saldar una deuda de 30 años. La voz de David apenas se oía. Estoy agradecido de que el capitán haya encontrado un hogar y de morir sabiendo que he sido importante. La hija de 9 años de Sarah dijo, estoy agradecida de que el abuelo haya encontrado un perro, porque el perro nos ha encontrado a todos. El capitán ladró suavemente y todos se rieron. Tom sonrió. Dice que está agradecido por la comida para perros. David se mudó a la casa de Tom para pasar su última semana. Se organizó su ingreso en un centro de cuidados paliativos y pasó sus últimos días rodeado de lo que nunca había tenido en vida. Una familia, aunque no fuera de sangre. Captain permaneció constantemente junto a David, cumpliendo el propósito para el que había sido entrenado originalmente. Al tercer día, Tom se sentó junto a la cama de David. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo David con voz más débil que el día anterior. «Lo que quieras». «¿Tienes miedo de olvidar?». David entendió que Tom en realidad se refería a su propio futuro. Aterrorizado. «Cada día me despierto preguntándome si este será el día en que no reconozca a mis hijas.
¿Quieres saber algo? Los ojos de David se mantuvieron fijos en el rostro de Tom. No recordarás los hechos, pero recordarás el amor. Los pacientes con demencia olvidan los nombres, pero saben quién les hace sentir seguros. Olvidarás el nombre de Sara, pero sabrás que es tuya. ¿De verdad crees eso? El capitán me enseñó que los perros no recuerdan las órdenes para siempre, pero nunca olvidan quién los amó. Al quinto día, Emma se sentó con David mientras Tom dormía la siesta. ¿Puedo preguntarte algo personal? Me estoy muriendo. Ya nada es demasiado personal. ¿Te arrepientes de no haber tenido una familia? David se quedó callado por un momento. Me arrepiento de no haberlo intentado más. Estuve casado una vez. Me divorcié porque trabajaba demasiado. No tuve hijos porque nunca era el momento adecuado. Resulta que nunca es el momento adecuado. Solo hay que lanzarse. A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas. Creo que alejé a Mark porque tenía miedo de elegir mal. Déjame contarte un secreto, dijo David. No hay una elección correcta. Solo hay elecciones. Y el valor para vivir con ellas. Gracias, susurró Emma. ¿Por qué? Por mostrarme que no es demasiado tarde para volver a intentarlo. Al sexto día, Sara vino a visitarla, todavía débil por la operación, pero recuperándose. ¿Cómo lo haces? Afrontar la muerte con tanta calma. No estoy tranquila. Tengo miedo, admitió David, pero también estoy agradecido. ¿Agradecido por morir? Agradecido por poder elegir cómo morir. Rodeado de buenas personas, con mi perro, sabiendo que marqué la diferencia. Tú luchaste contra el cáncer, yo estoy perdiendo la batalla contra el mío. Pero ambos ganamos, Sara. Ambos elegimos luchar por algo más grande que nosotros mismos. ¿Por qué luchaste? Por un propósito. Dediqué mi vida a adiestrar perros. Capitán fue mi último proyecto, asegurarme de que tuviera éxito. Ese era mi propósito. Lo consiguió. Tú lo conseguiste. Entonces puedo irme en paz. Al séptimo día, David murió plácidamente mientras dormía, con Capitán tumbado a su lado. La familia estaba presente. Tom le cogía la mano, Sara y Emma estaban sentadas cerca y la señora Chen rezaba. La voz de Tom era firme cuando dijo, no estás solo, estás con tu familia. Las últimas palabras de David fueron apenas audibles. Gracias por hacerme sentir importante. El capitán gimió suavemente cuando David dejó de respirar. Apoyó la cabeza en el pecho de David en un último adiós. Lo enterraron en el cementerio local con el viejo collar de entrenamiento del capitán, tal y como él había pedido. La lápida, pagada por la comunidad GoFundMe, decía: David Foster dio su último regalo cuando ya no le quedaba nada que dar. Él importaba. 3 meses después, la vida había adquirido un nuevo ritmo. Tom vivía en el renovado Meadowbrook, ahora llamado Meadowbrook Community Care Center. Su cargo oficial era carpintero residente y cuidador de Captain, con un salario de $30,000 anuales más alojamiento gratuito. Cada mañana, enseñaba carpintería a los residentes. Por las tardes, el capitán hacía rondas terapéuticas con Tom a su lado. Las noches solían pasarlas con la familia. Sara y Emma lo visitaban 3 veces por semana para cenar. La memoria de Tom seguía deteriorándose lentamente, pero el capitán lo ayudaba. Cuando Tom olvidaba dónde estaba, el capitán lo llevaba a lugares familiares. Cuando olvidaba nombres, el capitán lo llevaba al muro de fotos. Cuando la frustración aumentaba, el capitán le proporcionaba una presencia tranquilizadora. No era perfecto, pero era manejable. Sara llevaba 3 meses sin cáncer y con escáneres limpios. Había vuelto a trabajar a tiempo parcial y estaba aumentando gradualmente sus horas. Sus hijos se habían adaptado bien y ahora estaban más unidos a su abuelo que nunca. Su deuda médica estaba cubierta por un plan de pago manejable. Había aprendido una lección crucial: casi muero por guardar secretos. Nunca más. Comenzó una tradición llamada Martes Sinceros, en la que todos los miembros de la familia compartían algo difícil. Emma había dejado 2 de sus 3 trabajos y solo conservaba el puesto de marketing, donde había negociado un aumento de sueldo y un horario mejor. Había creado una organización sin ánimo de lucro llamada Segundas Oportunidades para el Cuidado de Personas Mayores, que ayudaba a las familias a lidiar con las complejidades financieras del cuidado de personas mayores. Ella y Mark habían vuelto a salir juntos, tomándoselo con calma. Siento haberme marchado en lugar de luchar, le había dicho Mark. Siento haberte alejado, respondió Emma. ¿Podemos volver a intentarlo? ¿De verdad esta vez? Sí, pero poco a poco. Todavía estoy descubriendo quién soy.
Emma se había mudado más cerca de Tom y Sarah, a un apartamento más pequeño que costaba menos y la mantenía cerca de su familia. La señora Chen era voluntaria en Meadowbrook todos los días, enseñando a tejer a los residentes. Había encontrado alegría al ver a Tom feliz y una tarde le confesó: «Yo también me sentía sola. Todos vosotros me habéis dado un propósito». Su generosidad había inspirado a otros 5 vecinos a ofrecerse como voluntarios, y la campaña de GoFundMe había recaudado finalmente $47,000, lo que ayudó a otras 3 familias en situaciones similares. El impacto en la comunidad se extendió. El modelo de Meadowbrook apareció en Montana News. Otras residencias de ancianos comenzaron a adoptar programas de terapia con perros. El sindicato de carpinteros creó el fondo conmemorativo Tom Whitmore, mientras él aún vivía, para ayudar a los comerciantes que necesitaban cuidados para personas mayores. La iglesia local puso en marcha un programa de ayuda entre vecinos inspirado en el ejemplo de la Sorah Chende. El Capitán Story se hizo viral en Internet e inspiró más de $200,000 en donaciones para programas de adiestramiento de perros de terapia en todo el país. 6 meses después de la operación de Sarah, la familia se reunió para celebrar el Día de Acción de Gracias en el comedor de Meadowbrook Sock. Más de 20 residentes se unieron a ellos, junto con Tom, Sarah con sus hijos, Emma con Mark, ahora su prometido, y la Sentarara Chen como invitada de honor. El capitán llevaba su chaleco oficial de perro de terapia certificado. Antes de la comida, Tom se levantó para hablar. Llevaba unas fichas porque ahora necesitaba ayuda para recordar. Antes de comer, hacemos algo en esta familia. Decimos por qué estamos agradecidos. Y yo empezaré. Miró a su alrededor, a los rostros que amaba, algunos de los cuales recordaba claramente, otros cuyos nombres se le escapaban, pero cuya importancia permanecía. Estoy agradecido por un perro que vio más allá de mi orgullo y se fijó en mi necesidad. Estoy agradecido por mis hijas, que lucharon por mí incluso cuando las alejé. Estoy agradecido por los vecinos que recuerdan que la comunidad significa más que la proximidad. Estoy agradecido por los desconocidos que se convirtieron en familia. Y estoy agradecido porque, aunque estoy perdiendo la memoria, no he perdido el corazón porque estas personas no me lo permiten. Sarah fue la siguiente. Estoy agradecida por la cicatriz en mi cuello. Me recuerda que sobreviví. Y estoy agradecida por las personas que se aseguraron de que pudiera hacerlo. La voz de Emma era fuerte. Estoy agradecida por haber aprendido a pedir ayuda. Y estoy agradecida por las segundas oportunidades. Miró a Mark y le apretó la mano. La señora Chen habló con lágrimas en los ojos. Estoy agradecida por haber pagado finalmente mi deuda y haber encontrado una nueva familia en el proceso. La hija de Sarah dijo: estoy agradecida de que el capitán encontrara al abuelo, porque nos encontró a todos. Un residente de Meadowbrook añadió: estoy agradecido por no estar solo nunca más. Otro dijo: estoy agradecido porque alguien se preocupara lo suficiente como para crear este lugar. Todos miraron al capitán. Tom sonrió. Capitán, ¿por qué estás agradecido? El capitán ladró una vez, miró a todos los presentes en la sala y movió la cola sin parar. Dice que está agradecido por la comida, dijo Tom, y todos se rieron. Pero yo sé la verdad. Está agradecido por poder querernos. Y ese es el mayor regalo de todos. Mientras comían juntos, Tom miró alrededor de la mesa. Puede que mañana le falle la memoria. Puede que dentro de una semana no recuerde este momento exacto. Pero ahora mismo, en este instante, recordaba todo lo que importaba. Estaba rodeado de amor. Tenía un propósito, tenía una familia, y tenía un perro que le había enseñado que, a veces, lo más valiente que se puede hacer es admitir que se necesita ayuda y aceptarla cuando llega. Después de la cena, mientras el sol se ponía a través de las ventanas del comedor, proyectando una luz dorada sobre los rostros reunidos, Tom sintió la presencia de Ellen. No como un fantasma, sino como un recuerdo transformado en gratitud. Ella lo había salvado por última vez con ese anillo escondido, pero lo más importante era que le había enseñado a aceptar el amor. El capitán apoyó la cabeza en el regazo de Tom, y Tom acarició lentamente el pelaje del perro. En realidad, se habían salvado mutuamente. Y al hacerlo, habían salvado a toda una familia. Esta historia está dedicada a los millones de familias que se enfrentan a la imposible elección entre cuidar de sus padres ancianos y gestionar su propia supervivencia. A la generación sándwich que carga con el peso en silencio. A los ancianos que temen convertirse en una carga, a los vecinos que recuerdan lo que significa la comunidad. Y a los animales que nos enseñan que el amor no requiere memoria, solo requiere presencia.
Si alguna vez te has sentido invisible, como si te estuvieras desvaneciendo en el fondo de tu propia vida, esta historia es para ti. Tom Whitmore pensaba que pedir ayuda significaba admitir el fracaso. Creía que el amor significaba no ser una carga. Así que ocultó sus dificultades, alejó a sus hijas y casi perdió todo lo que le importaba. Pero un perro herido con un solo ojo bueno le enseñó algo profundo. Las personas que te quieren no quieren que seas perfecto. Quieren tu presencia. No necesitan que seas fuerte por ti mismo. Necesitan que seas lo suficientemente valiente como para dejarlos entrar. La verdadera familia no se trata de no necesitarse unos a otros. Se trata de tener el valor de decir, estoy pasando por un mal momento, y la elegancia de decir, estoy aquí. Tom casi muere protegiendo a todos de su dolor. En cambio, aprendió que compartir su carga no lo hacía débil. Lo hacía humano. ¿Y esa honestidad? Salvó la vida de su hija, sanó a su familia y le dio a sus últimos años un significado que pensaba que había perdido para siempre. A veces, el mayor regalo que puedes dar a las personas que te quieren no es tu fuerza, es tu verdad. ¿Qué carga secreta estás llevando solo en este momento? ¿Qué cambiaría si dejaras que alguien te ayudara a llevarla? Comparte tus pensamientos a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.